Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos, tejedores y tejedoras de conciencia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tejidos de Conciencia. Hoy estoy profundamente agradecida con la señora Meli, que nos hizo una petición. Meli de Estado de México, Atlacomulco, nos pidió si podíamos hablar en nuestro episodio acerca de esas lealtades que cargamos de nuestros ancestros, esos dolores que ellos atravesaron, quizás traumas o secretos o experiencias que influyen hoy en nuestra manera de vincularnos con la vida, en nuestra manera de ser, en esa voz silenciosa que cargamos y muchas veces no sabemos de dónde viene. Entonces le quiero agradecer profundamente a la señora Meli por hacernos esta petición, invitarlos a todos que también puedan compartir sus preguntas, sus peticiones de temas, porque la verdad es que esto nos alimenta el corazón, nos alimenta las ganas de seguir haciendo estos episodios y es un gran regalo y además les quiero pedir que si todavía no le diste ese botoncito de compartir, por favor compartas. Es el gran regalo que nos puedes hacer si este podcast te está alimentando y dando un valor cuando lo escuchas. Así que gracias, señora Meli, y bienvenida, Marianne. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar ahora acá hoy en especial que estamos grabando, estoy en un lugar de sabiduría ancestral, hablando de los ancestros, que es Oaxaca, sostenida por toda la sabiduría zapoteca y mixteca. Así que feliz de hacer esta grabación desde esta ciudad tan hermosa, la verdad, bellísima, en donde además confluye toda la sabiduría zapoteca con toda la arquitectura colonial, que es verdaderamente espectacular. Así que muy contenta de poder estar, como siempre, aquí juntas haciendo este podcast y ahora con esta petición. Es la primera petición que recibimos. Yo también estoy muy contenta de ver que haya gente que ya nos pide un tema en particular. Sí quiero agradecer a las personas que han escrito dando las gracias, diciendo, wow, estoy aprendiendo muchísimo. Hay personas que han comunicado que repiten un mismo episodio varias veces porque les sirve como trabajo de reflexión interna para su propia vida. Entonces, eso está fantástico también y pues para todas estas personas que nos escuchan, pedirles, claro, que compartan nuestro podcast porque es para eso, es una semillita para el despertar de la conciencia de todas las personas y que nos pidan temas, como en esta ocasión la señora Meli, que nos ha pedido este tema y que ahí va nuestros Vamos, ahí ancestros, vamos con vamos nuestros allá. ancestros. Así que bueno, vamos a empezar. Marianne, cuéntanos un poco, para entrar en el tema, qué son esas lealtades invisibles y cómo influyen en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo no nos damos cuenta, no? O sea, em, tenemos ciertas maneras de ser y ciertas maneras de vincularnos con la realidad también y de filtrar la realidad, que creemos que son nuestras, y que en muchas ocasiones, no quiero decir que en todas, pero en muchas ocasiones están filtradas por la manera como las veía mi mamá o mi papá o mis abuelos y así en generaciones anteriores, ¿no? Entonces, a veces podemos ver la vida de una manera y relacionarnos con las personas y con los eventos de esta manera, y ni siquiera esta manera de relacionarse o esta manera de reaccionar, porque a veces podemos reaccionar, no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con algo que es heredado, que es como, pues es que así me enseñaron
así se decía en casa, o así vi que se comportaba mi mamá, o mi papá, o mis abuelos, y pues lo repetimos de manera inconsciente. ¿Y qué es lo valioso de poderlo mirar? Es mirar si eso que estamos repitiendo a nivel inconsciente funciona o no funciona para nuestra vida. Si es de veras lo que queremos o si no es lo que nos queremos, lo que no queremos, lo que no nos gusta. Pero no lo vamos a poder transformar ni modificar hasta que no tengamos una mirada consciente del evento en sí, de dónde viene, cómo reacciono. Necesitamos irnos a la mirada interna y darnos cuenta, pues, que así hacían las cosas nuestros padres, ¿no? O nuestros abuelos para poderlas transformar. Pero hay muchísimas cosas en donde reaccionamos, de cierta manera. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo un poco, bueno, que se puede dar en muchas familias también, la verdad, ¿no? Pero, tienes estas familias en donde todos son médicos, o donde todos son ingenieros, o muchos son ingenieros. Entonces, el abuelo fue ingeniero, el papá es ingeniero y el hijo mayor va a ser ingeniero. Y entonces ahí viene la secuencia de ser ingeniero. ¿Por qué? Pues, creemos que nos gusta, sí, puede ser que haya una parte que nos guste, pero hay otra parte que está condicionada por una estructura como así se ve o así es, y esta elección de vida también tiene que ver con una cierta manera de pensar, ¿no? Como ya sea que sea auténtica o que esté siendo forzada, porque era el comportamiento que nos decían en casa que se tenía que tener. Vamos a suponer que en una familia de ingenieros nace un músico. Y el músico tiene otra manera de relacionarse con la vida, otra manera de relacionarse con las personas, pero si el padre es un padre muy rígido y controlador, va a querer que su hijo sea ingeniero, no músico, y lo va a forzar. Fíjate, me estoy acordando ahorita de Vicente Leñero. Vicente Leñero es un escritor, ya falleció, escritor de teatro extraordinario que nosotros tuvimos la fortuna de conocer desde muy, muy chicos, era como nuestro tío, vamos a decir, y él venía justamente de una familia de ingenieros. Y le chocaba este asunto de la ingeniería, no le gustaba, pues sus hermanos eran ingenieros, su papá era ingeniero. Y cuando Vicente quiso elegir su carrera profesional, él dijo: "Yo quiero ser escritor, yo quiero estudiar literatura", y el papá, bueno, se lo puso como dado y le dijo: "De ninguna manera vas a estudiar literatura, tú tienes que ser ingeniero". Y entonces, pues él tuvo que estudiar ingeniería, acabó la carrera de ingeniería, se tituló y cuando se tituló le dijo a su papá: "Aquí está tu título de ingeniero". Se lo entregó y se puso a escribir. Y ha sido uno de los escritores, pues, más extraordinarios que hemos tenido en México, ¿no? Además, él como ser humano era padrísimo, era fantástico. Pero tenemos, por ejemplo, se requiere una valentía también para hacer esto, ¿no? Para decir: "Esto es lo que tú quieres, bueno, esto es lo que tú quieres. Si yo puedo, te lo doy", como hizo Vicente, aquí está tu título, pero eso no significa que yo, vaya a trabajar como ingeniero y que vaya a dedicar mi tiempo, mi energía y mi vida a algo que está completamente fuera de mí y de lo que yo hago, ¿no? Y, realizó su verdadera vocación, pero sí se requiere valentía para poder empezar a romper con este tipo de paradigmas o de condicionamientos que vienen de los ancestros. Bueno, estamos hablando de una cosa ahora profesional que es de las cosas más simples, ¿no? Pero hay cosas más profundas, hay cosas que nos condicionan a un nivel emocional mucho más profundo, que va más allá de elegir la profesión a la que te quieres dedicar. Sí, además hablas de la valentía que se necesita para romperlo, pero antes primero tenemos que Así, darnos cuenta hay que cómo, darse cuenta. cómo podemos volvernos es- indagadores, investigadores de nuestra propia De historia nosotros mismos y de nosotros mismos, para ¿no? identificar qué tanto de Claro, esto que vengo cargando en mi mochila son herencias.
Ujú. Sí, sí, tienes que volverte investigadora de ti, tenemos que volvernos investigadores, claro, de la familia también, empezar a indagar. Es como toda una aventura. Por ejemplo, te quiero compartir algo muy muy personal. Ahora voy a compartir algo que se me viene a la mente, que es bastante personal. Yo tengo un condicionamiento de siempre, de toda mi vida, en donde reacciono con una alergia al puerco. Yo de pequeña tenía unas reacciones bastante severas en la boca y nunca sabía a qué se debía, ¿no? Entonces, de repente era como me salían abscesos, me daba fiebre, me ponía muy, muy mal. Hasta que identifiqué, es por el puerco. Cada vez que yo me pongo mal, es cada vez que como puerco o cada vez que uno de los alimentos que consumo está cocinado con el puerco, con manteca de puerco, que por ahí se le fue al chef que le quiso poner como es que eso me ha pasado muchísimo. Ahora voy a los restaurantes y tengo que preguntar todo, ¿está aderezado con chorizo? ¿Tiene por ahí tocino? Porque, dices: "Yo soy alérgica al puerco", y en los restaurantes puerco, pues, es carne de puerco, pero no consideran ni la manteca, ni el chorizo, ni el tocino, ni el jamón. Entonces, ahora yo hago muchísimas preguntas cuando pido algún platillo, pero cuando yo me di cuenta que era el puerco lo que me hacía reaccionar así, pues dejé de comer puerco. Y muchos, muchos años después, de hecho, hace no mucho tiempo, que será unos 8 años más o menos, tenía yo una tía, y digo tenía porque ya falleció, eh, mi tía maravillosa, que era pues yo creo que de las tías más viejitas. Ella vivió como 90 y tantos años y tenía una memoria extraordinaria, se acordaba y tenía los registros de toda la familia muy, muy claros. Entonces, un día le dije: ¿tú conociste a mi abuela?", le pregunté, porque mi abuela murió cuando mi papá tenía 2 años. Entonces le pregunté: "¿Tú conociste a mi abuela?". "Ay, pero cómo no, claro que la conocí, una mujer muy hermosa", y me empieza a hablar así maravillas de mi abuela, ¿no? Pues qué lindo poder escuchar de alguien que sí la conoció, ¿no? Y que sí se acuerda de ella. Entonces le pregunto: "Oye, ¿y de qué murió? ¿Por qué murió tan jovencita? ¿Qué fue lo que le pasó realmente?". "Hombre", dice mi tía Javiera, "hombre, qué barbaridad, eso fue algo que nos afectó mucho a todos. Resulta que tu abuela, se fue a comer unos taquitos, comió unos taquitos de puerco, unos tacos al pastor, se la llevó tu abuelo, y de esos tacos al pastor se enfermó, le dio una tifoidea gravísima. Esa tifoidea la llevó a la tumba en una semana". Mi abuela tenía cuando murió ella, jovencita, tenía, 19 años, más o menos, cuando falleció. Era una mujer muy joven. Pero cuando yo escuché esta historia de que mi abuela había fallecido por comer carne de puerco, entendí mi alergia a comer carne de puerco y dije: "Guau, yo tengo una lealtad inconsciente, tengo una lealtad que viene desde el corazón con una abuela que nunca pude conocer, porque claro, cuando yo nací, esta abuela, pues, ya había fallecido hacía muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y empecé como a observar todas las cosas que yo tengo o que yo hago que son muy similares a ella. Y entendí mi lealtad con esta mujer que no conocí, mi lealtad con las ganas y con el anhelo que yo he tenido toda la vida de poderla ver físicamente, no nada más a través de una fotografía antigua. Y así son las lealtades, ¿no? Hay lealtades como esta que puedes, entre comillas, voy a decir, entre comillas, heredar, porque alguna vez también me hicieron pruebas sanguíneas para ver mis alergias y no me salía la alergia al cerdo.
Sin embargo, mi reacción sí es de alergia, o sea, a mí me hace estragos el cerdo. Entonces, yo entendí ahí mi lealtad con mi abuela paterna. Y alguien me dijo: "Pues está muy fácil, trabaja la lealtad con tu abuela paterna y te quitas la alergia al puerco y vas a poder comer puerco". Y yo le dije: "¿Yo para qué quiero quitarme la alergia al puerco? A mí el puerco ni me gusta, yo no, gracias, yo estoy bien así". A mí eso de comer puerco nunca me ha gustado, comer carne roja tampoco, así que a mí déjenme con mis reacciones físicas, que me parecen bastante sabias, ¿no? Entonces, por una parte es mi cuerpo reaccionando a algo que puede ser tóxico para él, y por otra parte es la lealtad con mi abuela. Y si a través de yo tener una reacción con la carne de puerco, es que yo siento la conexión y la lealtad con mi abuela, para mí está bien. Esa lealtad para mí está bien, porque a mí no me gusta comer carne y porque es una manera de sentir que puedo estar unida a ella en un nivel que no es de este tiempo, ¿no? Como esto de no haberla conocido, de que ella murió tan joven. Entonces, hay una lealtad ahí entre ella y yo muy especial, y también es en mi mente y en mi corazón, es una manera también de sentir su cercanía. Y digo, pues está bien, esa lealtad a mí me gusta. Tenemos lealtades que pueden ser muy benéficas y con las que nos queremos quedar. Y tenemos lealtades que nos pueden hacer muchísimo daño y que no queremos quedarnos, ¿no? Entonces, en esto de las lealtades que no queremos, por ejemplo, tenemos a las personas que son nietas de sobrevivientes judíos que han estado en campos de concentración. Y entonces estas personas heredan ciertos condicionamientos como miedos, ansiedades, angustias, insomnio, una sensación también de sobrevivencia, aunque su realidad presente sea una realidad de abundancia y sea una realidad que esté bien sostenida, van a tener una sensación de que se pueden morir de hambre, de que algo peligroso va a suceder, de que tienen que comer mucho y todo porque se les va a acabar la comida, ¿no? Como si ya se los van a llevar a campos de concentración o de sorpresa, de angustia. Entonces, tenemos aquí una lealtad con estos ancestros que fueron sobrevivientes o que murieron en campos de concentración. Y aunque eso pasó en Alemania en el siglo XX y ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, tenemos ahora sobrevivientes, pues, en todas partes del mundo, hijos, no hijos, nietos o bisnietos de estos ancestros que sufrieron tanto, con una serie de reacciones y de comportamientos que se repiten en su vida presente. Entonces, cuando se logra mirar esto, eh, ¿cómo puedes mirar esto? Sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo Y no cómo me solo puedo dar cómo cuenta? puede dar cuenta, exacto, sí, como escuchándote decía, primero es como una invitación a que observes todas tus reacciones o todos tus miedos o todas estas Ujú, pensamientos y esta voz interna como muy silenciosa que sostienes ujú. y que la damos por hecha. Como decir, ¿no? Yo creo que la justificamos tanto intelectualmente de que, ay, ¿cómo no voy a tener miedo si ahora tengo tanto en la cuenta y entonces para fin de mes tendría que tener tanto? Y entonces lo justificas y no te cuestionas si eso viene de algún otro lugar. Entonces, como realmente Claro. ese momento de ponerte a darte la oportunidad de cuestionar, ¿no? Cada uno de Ujú. esos de esas reacciones de formas de ¿Quién? pensar. Por supuesto, hacemos 2 cosas. Una es la justificamos y la otra es, la normalizamos. Esa es la segunda. Entonces, como bien dices, ¿no? Pues, ¿cómo no me voy a angustiar si tengo poca cantidad de dinero en mi cuenta? O, ¿cómo no me va a dar miedo con la situación actual del país? O sea, justificamos y entonces nos damos permiso de tener miedo, angustia, ansiedad, insomnio, etcétera. Esa es una. Pero si nosotros podemos mirar, lo primero que hay que mirar es el impacto que eso tiene en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el impacto de tener una vida sostenida por el miedo, por la angustia, por la incertidumbre?
El impacto generalmente va a ser en alguna enfermedad en el cuerpo físico y en una pérdida completa de confianza o de tranquilidad, y vamos a tener el sistema nervioso alterado continuamente, ¿no? El sistema nervioso va a estar en una sobreactivación, y hay que recordar que la sobreactivación del sistema nervioso produce que baje la oxigenación corporal y que las células pierdan su capacidad de regeneración. Entonces, hay como un impacto que va desde las manifestaciones físicas que podemos llegar a sentir como dolores, padecimientos o enfermedades, hasta lo que pasa en nuestro cuerpo, que no somos muy conscientes de ello, como la pérdida de oxigenación, el envejecimiento celular, la poca capacidad que entonces tenemos para poder regenerar nuestras células y darle más oxigenación a nuestras células a través de respiración profunda y de todos los métodos que tenemos para relajar y para meditar, etcétera. Pero vivir de esta manera entonces tiene un impacto a nivel físico, pero también va a tener un impacto relacional y va a tener un impacto en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a tener ciertas reacciones con las personas con las que nos relacionamos. A lo mejor, pues, vamos a ser muy miedosos con la gente o excesivamente preocupados por nuestros seres queridos, o vamos a quererlos sobreproteger, como si algo muy peligroso les fuera a pasar, o gracias a mi sobreprotección yo puedo evitar que les pase algo peligroso, o podemos tener reacciones de enojo, por cualquier cosa me enojo, por cualquier cosa reacciono, por cualquier cosa me pongo ansiosa. Entonces, cualquier tipo de reacción que nosotros podamos tener con nuestro entorno y con nuestras relaciones, necesitamos mirar esto. Primero es, ¿esto de dónde viene? Para empezar, ¿no? Entonces digo, esto viene de que, pues sí, yo siempre tengo miedo, o yo estoy ansiosa todo el tiempo y no sé cómo controlarlo, o yo tengo angustia todo el tiempo y no sé qué hacer con eso, no sé cómo quitármelo, no sé cómo bajarlo. Entonces, esa es una. Luego, mirar, de mi familia, ¿quién más? ¿Quién reaccionaba como yo reacciono? ¿Quién más tenía miedo, o ansiedad, o angustia, o quién más era enojón, o quién más era, reactivo, además de mí? Entonces, voy a poder mirar que a lo mejor mi mamá, mi papá, algún tío, y luego tengo que mirar a mis ancestros. ¿Cómo eran mis ancestros? ¿Cómo reaccionaban? ¿Cómo vivían? Si es que siguen vivos, ¿cómo viven? ¿Cómo reaccionan? Y muy, muy valioso investigar la historia. Entender cuál es la historia de mi abuela o de mi abuelo, de ambos lados, y luego cuál es la historia de mis padres, para que yo pueda ir entendiendo y comprendiendo qué es lo que he absorbido a través del tiempo y que he tomado como si fuera una herencia, ¿no? Es como nuestros ancestros nos dejan muchos tipos de herencias, no nos dejan cosas muy lindas de herencias, ¿no? Nos dejan capacidades, nos dejan cualidades, pero también nos dejan toxicidades, también nos dejan sus miedos, sus traumas, no vistos por ellos mismos o vistos como en casos extremos de guerras o de hambrunas, vistos, pero no resueltos, no trabajados. Cuando hay ancestros, al revés, hay ancestros que tienen traumas o que tienen, pues, algunas cuestiones en su vida que son muy, muy traumáticas, muy, muy dolorosas, y le dan la vuelta de una manera natural. Y entonces se sobreponen a la pérdida, se sobreponen al trauma de la guerra, por ejemplo, y se vuelven a consolidar, se reinventan, toman fuerza de la vida y entonces se transforman en todo un ejemplo para toda la familia, ¿no? Es como alguien que sufrió tanto puede tener buen humor y se puede reír y puede amar y puede darse la oportunidad de seguir amando y de perdonar y de perdonarse a sí mismo y
puede tener humildad. Pues estas son almas muy, muy valiosas y muy sabias, ¿no? Que han sabido darle la vuelta, pero hay otras que no han podido. Entonces nosotros Y también están los necesitamos mirar eso. excluidos, Marian, los que Ah, de claro, los que necesitamos investigar porque no sabemos nada, no hay una foto, no nada. se habla de ese tío. ¿Qué pasó? Bueno, Ujú, yo investigando me enteré de 2 tíos que se suicidaron ujú, y son los excluidos de la familia y poder cómo a veces también heredamos cosas mm. incluso de esos que no sabemos, que no están en nuestro radar. Que no están en el radar, exacto. Y bueno, aquí vamos a tocar un punto bien importante, que en esto que tú hablas de los excluidos, que es también estos acontecimientos familiares que queremos guardar, que queremos esconder. ¿No? Cuando nadie habla de eso, pero todo el mundo lo sabe, y entonces se mantiene en el secreto, y es como echarle tierra encima, ¿no? Es algo que está feo, que es tóxico, pero que no nos gusta, y entonces le echamos tierrita encima para tratar de taparlo. Y esto que se queda ahí, tapado, a través de los años, se va, pues, se va enquistando y permea en las generaciones hasta que se destapa. Pero, ¿de qué manera permea? Por ejemplo, cuando alguien dice: "Oye, en mi familia hay mucho cáncer", ¿no? Mis abuelos tuvieron cáncer, mis papás, mi mamá o mi abuela, mi mamá y yo y mis tías y no sé qué, y no sé qué, y ahí vamos un montón de la familia con cáncer. Entonces, ahí tenemos que ver qué pasó. Ahí hay una información que está guardada, que puede ser que se ha mantenido en secreto, como todo el mundo sabe, pero nadie habla de eso. O es un secreto que sí está en un lugar bien desconocido. Es bien importante poder sacar el secreto, porque es como cuando se te tapa un caño y tienes que irte así a las profundidades de las tuberías para destapar eso, y lo que va a salir, pues, es un montón de mierda guardada por años, ¿no? Es como las casas antiguas, que no sé si te ha tocado ver, a mí me tocó vivir una vez en una casa que tenía más de como 100 años, y de repente las cañerías estaban todas tapadas, y decíamos: "Pero bueno, ya vino el plomero, no encuentra nada, ya echamos liquiditos de estos que se venden, no se destapa nada", hasta que llegó un especialista y dijo: "Esto viene o sea, tenemos que abrir todo el jardín, abrir las tuberías", aquello parecía campo minado, y ver qué está pasando, qué hay ahí adentro. Y lo que fuimos a encontrar cuando hicieron eso, fue que toda la tubería estaba llena de raíces de los árboles que se habían metido a las tuberías y habían encapsulado, pues, un montón de mierda, muchísima, muchísima Qué basura, fuerte todo. Entonces, claro, imagen, qué fuerte imagen porque ya no pasaba nada, ¿no? Es justo lo que nos pasa, ¿no? Es en justo. las raíces de nuestra vida, se mete en nuestras propias tuberías y se atasca, y no hay manera de destapar. Mm. Entonces dices: "Oye, yo me tengo pensamientos positivos", y no es suficiente, pues no va a ser suficiente. Entonces, cuando estás en aquí las terapias es cuando es muy, muy importante tomar terapia, además de practicar meditación, porque las terapias tienen que funcionar como una cirugía o como un plomero especialista que te va a abrir las tuberías, y aquello te va a doler, vas a parecer campo minado, se van a ver todas las raíces que se metieron a las tuberías. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer estos especialistas? Quitar las raíces. Había que limpiar todas las tuberías. Tuvieron que poner tuberías nuevas también, por supuesto, porque aquello pues era un desastre, ¿no? Y limpiar. Y hasta que no se hizo todo ese proceso, que no fue corto, ¿eh? El tiempo fueron unos mesecitos que estuvimos con esto, pues aquello no quedó verdaderamente reconstruido para que fluyera el agua, para que fluyera el agua, para que todo verdaderamente se pasara. Entonces, sí, a veces son A procesos ver, que y nos pueden llevar en años. nuestra vida, ¿qué significaría esta metáfora de que fluya el agua?
tus emociones. El agua siempre está relacionada con las emociones, ¿no? Las emociones fluyen dentro de ti como fluye el agua. Entonces, cuando nosotros hemos tenido la capacidad de ir al fondo, de trabajar con nuestra historia y con la historia de nuestros ancestros, no para arreglarles la vida a ellos, no queremos componerlos, no queremos sanarlos a ellos, queremos sanarnos a nosotros. Y pues cuando nosotros hacemos un trabajo de sanación profunda, sí va a doler, sí va a ser fuerte, no va a ser rápido. Hay procesos que tardan poquitos años, hay procesos que tardan muchos años y hay procesos de la vida entera, ¿no? En donde dices, híjole, todavía hay este tema chiquito que vuelve a salir y dices, bueno, pues oportunidad para volver a revisar, para volver a sanar. Pero lo que quieres no es llegar al punto final, porque el punto final del proceso es tu muerte. No quieres llegar ahí, quieres estar en el trabajo continuo de tus propias tuberías, ¿no? De tu propio corazón, quieres tener tus aguas lo más limpias posible y quieres ser muy valiente, sobre todo para entrar cada vez que sea necesario a limpiar desde tu propia profundidad. Entonces, eh, hay muchos aspectos que vamos a mirar que están guardados o en nuestro inconsciente o en la memoria sistémica. Hay que ir hasta donde haya necesidad de ir para poder mirar qué es lo que yo estoy heredando. De lo que yo estoy heredando, que repito, ¿con qué me quedo y con qué no me quiero quedar? Tengo toda la libertad y tengo todo el derecho de reinventar mi vida. A lo mejor no me quiero quedar con nada. A lo mejor digo, mira, esta persona en mi familia fue muy tóxica, o sea, gracias porque a través de esa persona la vida llegó a mí y gracias por esto, pero eso no significa que yo guarde lealtades, eso no significa que yo siga repitiendo una herencia que definitivamente no quiero. Tengo todo el derecho de sacar las raíces de la tubería, ¿no? De sacar esto como hicieron los plomeros, ¿no? Y de decir, esto no lo quiero. Y trabajar profundamente para transformar ciertas maneras de ser y ciertas maneras de relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor y con el mundo, y decir, ¿y entonces cómo? Si no es así, ¿de qué manera sí quiero? ¿De qué manera sí me funciona? ¿Qué es lo que está alineado con mi voz interior y con mi propia verdad? Y ser muy leales, ahí se requiere lealtad, fidelidad y valentía con nosotros mismos. Mm, y además quiero recalcar lo que dijiste, Marian, que estas lealtades vienen del corazón. Ujú, No es un proceso intelectual. Aunque digamos, a ver, yo ya no así quiero es. esto. Ajá, pero ¿cómo hago para soltar esto de mi corazón? Sí. Y como decías, no es un proceso que se puede hacer solo. Sí necesitamos estos guías, linternas que te ayuden a ver en esa oscuridad de la tubería. Ujú. Así es. Sí, sí, sí son necesarios. Y son necesarias varias prácticas, no una sola práctica, ¿no? Y hay que decir que ninguna sustituye a la otra. Entonces, sí es importante tomar terapia, pero también es importante meditar. Pero también es importante tener acciones cotidianas de amor propio, también es importante estar conscientes, son como varias cosas de las cuales vamos a estar proveídos para poder avanzar en nuestra vida de la manera que queremos. ¿Y qué ejemplos nos puedes dar, por ejemplo, de cómo influyen estas herencias ancestrales en nuestra forma de relacionarnos con la abundancia, con el amor, con el éxito en nuestra vida? Pues mira que, no sé, me acuerdo de cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? Además, pero
y ahora nos puedes dar tú también un ejemplo, porque yo creo que los ejemplos también pueden venir de nuestra propia vida. Por ejemplo, mi abuelo materno era campesino de Michoacán, y fue un hombre que verdaderamente trabajó duro en el campo y llegó a la universidad. O sea, en aquellos tiempos que en donde, principios del siglo XX, ¿no? En donde las condiciones eran precarias, acabábamos de pasar por una revolución, estaba todavía todo el tema de los cristeros, acababa de pasar también. Por ahí mi abuelo vivió todo eso cuando era muy, muy niño, entonces él vivió mucha carencia y vivió, pues, no para nada vivió lo que yo viví de niña, por ejemplo, ¿no? Yo ya nací con una mejor calidad de vida. Sin embargo, él, se sobrepuso a todas estas carencias, todos sus hermanos también, todos tuvieron carreras profesionales. Mi abuelo era abogado y tuvo un hombre muy, muy trabajador, que siempre estaba defendiendo a los pobres, como si desde ahí tuviera una lealtad con la gente de bajos recursos. Entonces, hacía cosas así como, eh, lo contrataban para demandar a personas de muy bajos, que ya de por sí eran muy bajos recursos, que sí, esas personas podían estar en deuda con la persona que estaba demandando, ¿no? Pero cuando llegaba mi abuelo y veía las condiciones tan precarias en las que vivía la familia, más de una vez hizo esto, que te voy a platicar, llevaba a esa familia a la casa, ponía a mi abuela y a mi mamá y a sus hermanitos a bañar a los niños, a quitarles los piojos, a darles medicinas para los que estuvieran enfermos, les daban de comer y volteaba la demanda a mi abuelo. Entonces, se la pasaba haciendo este tipo de cosas un poco como muy leal a donde vivía, pero, al mismo tiempo que tenía esta generosidad y esta fuerza para haber salido adelante, al mismo tiempo el abuelo, aunque tuviera recursos, él se sentía pobre, seguía sintiéndose pobre. Y luego tienes a mi mamá, que ya he platicado de ella en otros capítulos, ¿no? Entonces, mi mamá nace sintiéndose pobre. Ella podía estar viajando en Europa, pero se sentía pobre. Entonces, ves toda la dicotomía que hay, ¿no? Una persona que tiene una casa con techo, que tiene agua potable, en su casa, que tiene luz eléctrica, que tiene todos los servicios, pero que se siente pobre y que se da el lujo de viajar, es un lujo, se siente pobre. Entonces, con esta herencia y estas lealtades de escasez, en el sentido de conciencia de escasez, nazco yo con todo el sentido de escasez, igual, repitiendo exactamente lo mismo, sintiéndome pobre, sintiéndome que no alcanza, sintiendo que tengo que cuidar lo que tengo, que no puedo compartirlo porque se me acaba y entonces me voy a quedar sin nada y con todos estos miedos con respecto a la abundancia. Hasta que conocí a don Faustino, que siendo un campesino, como mi abuelo, me enseñó el sentido de la abundancia. Y para mí fue un descubrimiento absolutamente extraordinario. Dije: "Guau, es otro universo". Entonces, comprendí ahí que la abundancia y la escasez no tenían que ver con el dinero, sino con el estado de conciencia. Y elegí toda toda esa lealtad que tenía con mis ancestros de pobreza, pues elegí soltarla. Elegí tomar la enseñanza de don Faustino y vivir desde la abundancia. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo se va repitiendo, 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 y qué es lo que nosotros vamos repitiendo sin darnos cuenta. ¿Tú qué nos puedes compartir? Ay, qué hermoso, Marian. Bueno, este, se me viene una pregunta para después también, que es que si hay algún ancestro que pese más que otro, como que sea más importante, la abuela materna que la abuela paterna o al revés, o papá y mamá o los tíos, o sea, si hay realmente hay una importancia o no, no importa.
el tanto en qué lugar está de tu árbol genealógico, sino el que tú hayas hecho ese vínculo de corazón para cargar la herencia. Y ahora les Yo creo comparto. que son las 2. No, son las 2 cosas. Yo pienso que son las 2 cosas, porque, eh, por una parte, hay cuando tú hablas del vínculo desde el corazón, estás hablando de un lugar en donde tú sabes que estás vinculada a ese ancestro, tú lo sabes. Y lo que no sabes es que estás haciendo las cosas igual que tu ancestro por ese amor y esa vinculación, ¿no? Entonces, ahí hay una lealtad que cuando uno se da cuenta, yo estoy repitiendo esto por amor a mi abuela o a mi abuelo, eh, no me atrevo a soltarlo porque puedo llegar a sentir que traiciono una manera de ser de mis ancestros a los que amo profundamente y no los quiero traicionar, ¿no? Entonces, yo eh, pero está el otro caso, que es que cuando tú dices si importa más uno que otro, yo creo que eso sí está condicionado por lo que tú vas viviendo en tu vida. En un momento de tu vida, tu abuelo paterno puede ser muy importante porque él refleja algo que está totalmente relacionado con lo que tú estás experimentando en ese momento. Pero a lo mejor en un futuro, en unos 2 años o 3 años o yo no sé cuándo, em, va a cobrar relevancia otro ancestro que antes no habías tomado en cuenta y ahora de repente resulta que sí es importante. Y entonces lo importante es trabajar con ese ancestro y con esa información, lo sepas o no lo sepas, porque la herencia y la repetición es algo que se va a dar, ¿y qué te lo va a decir? Te lo va a decir la circunstancia que estés viviendo en ese momento y te lo va a decir tu cuerpo. Si hay una enfermedad, sobre todo con las repetidas, ¿no? Como cáncer o diabetes, hipertensión, gota, ácido úrico, estas que se van heredando, ¿no? Que vas a consulta médica y los médicos lo primero que te preguntan es, ¿de qué murió su papá? ¿De qué murió su mamá? ¿Cuáles eran las afecciones? Y entonces te meten en una cajita, te catalogan y te dicen, usted puede morir de todas estas cosas si no se cuida. Y dices, ay, ya actualícense, por favor, actualícense, porque ya hasta la ciencia ahora ya dice eso es totalmente transformable, no importa si en la familia hay antecedentes de alguna enfermedad, podemos transformar el ADN. Eso es algo que los ancestros sabían. Bueno, a mí me lo dijeron mis maestros chamanes hace muchísimos años, mucho antes de que surgiera la epigenética, ¿no? El ADN se puede transformar y se transforma cuando hay conciencia y cuando hay prácticas saludables, ¿no? Lo que ahora se llama la epigenética, pero este es un conocimiento bien antiguo, es algo que ya se sabía. Entonces, te lo va a decir tu cuerpo, eso sí. Si tú empiezas a tener una enfermedad que ya tuvieron tus ancestros, entonces tienes que mirar, en lugar de decir, bueno, pues si mi mamá se murió de cáncer, yo también. No, es mirar, este cáncer, ¿de dónde viene? ¿Y qué estaba pasando? Ah, no, este cáncer es que también mi abuela tuvo cáncer. No, es que no se sabe si la bisabuela tuvo cáncer. Bueno, quiero ver cuál es la historia de las mujeres de mi familia de cualquier manera, porque lo que estoy repitiendo no es el cáncer, son ciertas maneras de relacionarme con la vida, son los secretos o las informaciones ocultas o una manera de comportarse que voy repitiendo generación tras generación hasta llegar a mí. Y si yo quiero liberar el cáncer de mi cuerpo o que no me dé cáncer, pues entonces más me vale revisar la información ancestral, limpiarla, hacer un trabajo muy consciente, limpiarlo, observarme a mí, qué de ellas repito en esta vida, qué de ellas hago de una manera similar, para entonces tener la conciencia y como como la entereza y la humildad también para poderlo transformar. Humildad, ¿por qué? Porque a veces creemos que la manera en la que somos o nos relacionamos con la vida es la correcta, y no siempre es la correcta.
Entonces, pues, tener la humildad de decir: "Ah, mira, esto no funciona tan bien, porque si funcionara muy bien no habría cáncer". Entonces, quiero observar qué estoy repitiendo yo, que no me doy cuenta, que soy inconsciente y que por eso tengo las manifestaciones que tengo en mi cuerpo. Entonces, un lenguaje está en mi cuerpo y el otro lenguaje está en la vida, ¿no? ¿Cómo? Oye, Marian, y la humildad Eh también de no sentirte superior a tus ancestros. Ay, yo lo estoy haciendo mejor que ellos. ¿No? Ujú. Porque ahí también. Sí, no es hacerlo mejor, es hacerlo diferente, muy Ujú, importante. Sí, no es hacerlo mejor, es hacerlo diferente. Y eso diferente es mejor para mí, ujú. ¿no? Como también eso, porque si lo quiero hacer diferente es porque quiero lo que es mejor para mí, aunque para mis ancestros no fue lo mejor para ellos, pero para mí sí. Entonces también tener como esta separación y este respeto, para ellos fue de una manera, para mí puede ser de otra manera. Y lo que yo quiero elegir es lo mejor para mí. No, eso no quiere decir que me pongo en un lugar de arrogancia, sino de humildad, de poder ir haciendo las transformaciones que necesito para mi vida. Iba yo a decir algo, se me fue por completo. Algo de la vida cotidiana, No sé qué. empezaste a decir. El lenguaje de la vida cotidiana. Sí, 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 esto es sí, esta es la otra. En la vida cotidiana, ahí te van, por ejemplo, mi abuela fue madre soltera, no es mi caso, claro. Mi abuela fue madre soltera y ahora ya tengo que decir cuándo fue mi caso y cuándo no, porque como todo lo hablo en primera persona, parece que es mi caso, pero no. Mi abuela fue madre soltera, mi madre fue madre soltera, yo soy madre soltera. O en mi familia, yo soy soltera, nunca me he casado y resulta que mi papá, alguien en sus hermanas hubo una que no se casó, y luego en mis abuelos hubo una que no se casó, y luego entonces, estas son las cosas que se van repitiendo en la vida cotidiana, y eso es lo que yo quiero mirar, cuáles son las circunstancias que se repiten en mis generaciones, ¿no? Em, ¿En qué otro? Y bueno, pues es que se puede mirar en todo, en toda la vida se puede mirar cuáles son los condicionamientos que se repiten o los patrones que se repiten que a mí no me gustan o que no me están dando felicidad o que no me permiten crecer o que no me siento libre con esto. Y ahí es a donde tenemos que ver cuánto seguimos repitiendo por lealtad, qué tanto no nos atrevemos a soltar eso porque sentimos, entre comillas, que vamos a ser desleales o que vamos a traicionar nuestro clan familiar. Y necesitamos entender que soltar estos patrones no tiene nada que ver con la deslealtad, que podemos honrarlos, podemos amarlos, pero eso no significa que vamos a hacer las cosas como ellos. Tenemos la libertad de elegir nuestro camino. Mm, qué hermoso, qué hermoso. Y no es nada fácil. Sabemos que no Bueno, es nada fácil. Es- ni Ni rápido. rápido, así Sí, no, es. Les cuento sí, no. un poco a nivel personal, que también ha sido un proceso súper largo. Se me vienen a la mente dos temas muy fuertes que yo descubrí en mi propio sistema familiar, y uno tiene que ver con lo que les dije antes, ¿no? En una terapia con Marianne, cuando yo empezaba, hacía algunos meses apenas, eh, ella sí me preguntó, como ligeramente, oye Ana, ¿y no habrá alguien en tu familia pues, que se haya suicidado? Y yo no sabía absolutamente nada al respecto. Lo que sí sabía es que yo vivía en depresión y que la Ujú, depresión era una enfermedad que estaba muy presente en mi familia, en hermanos, en, en mi madre, bueno, en muchas personas de mi familia. Y, y bueno, justamente esa pregunta, así como curiosa, me hizo empezar a investigar y a preguntar y a ser una investigadora de mi propia historia familiar.
Mm, Y la verdad es que eso, sí es duro, pero trae tantos regalos, tantos, tantos regalos. ujú, Y fue un trabajo muy, la verdad, muy duro, de muchos años, de trabajar esa depresión, de poder soltar esas lealtades y elegir un camino distinto, un camino donde yo no me abandono a mí misma, sino que me hago responsable mm, de mi propio bienestar, que me permito hacer las cosas de otra manera de lo que yo siento y que es mejor para mí. Y para mí es un honor mm, decir que llevo 4 años sin depresión. Y sé que ahí ujú, está latente, porque no es que es como que no desaparece del todo. Es como si, como dices, lo de la alergia al puerco. No quiero que se me ujú, vaya, porque es un aviso. Y dice, ah, cuidado, cuidado. Si sigues por este ujú, camino, puede regresar. ujú, Pero tienes ujú. todas estas herramientas, que es tu trabajo consciente, que es lo que tu alma vino a hacer, todo el esfuerzo que has hecho por cuidar tu vida cotidiana, todo esto es tu regalo. Ujú. Es como transformaste tus dolores más profundos en tus recursos más valiosos. Así es, así es. Siempre que se transforman dolores profundos y se sanan traumas, automáticamente eso mismo se convierte en una herramienta de poder. Hermoso. Es exactamente eso. Qué Ujú, lindo, qué lindo. Y bueno, y lo segundo que les quería compartir, esa, bueno, ese ejemplo que dio Mariana al principio, mi abuela paterna fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y a ella le tocó estar embarazada de mi papá cuando estaba terminando la guerra. Y soy de familia judía, ella es judía, y es una abuela que yo siempre he sentido muy presente, muy, muy presente en mi vida. Un amor enorme y también mucho dolor, mucho, mucho dolor, porque pude ver, y estoy en proceso de ver, porque siento que es un proceso que continúa y que voy a seguir develando, la gran lealtad que yo tengo con ese miedo que ella vivió, miedo a perder la vida, ujú, miedo a que no le alcance, a no tener que comer, a tener que esconderse porque la pueden atrapar, mm, a que lo que decías de que tengo que comer mucho porque no sé si voy a tener comida mañana. Y yo me he visto a mí misma en momentos de decir, voy a tomar carretera, me atasco porque no sé cuándo va a ser la próxima vez que coma algo y digo, Ana, ¿por qué haces eso? Y después te sientes mal. Sí, sí, de al rato puedes comer otra vez. sí, ¿No? Y ahora me río, pero claro que hay momentos en que eso duele mucho y hace que sea muy mm, difícil a veces tomar decisiones que están sostenidas por tu corazón, como para ujú, mí la decisión de creer, de entregarme a mi misión y propósito de vida, que es esto, que es ser sanadora, que es compartir eh, con, con ustedes y con todas las personas a las que yo pueda servir, un pedacito de luz, ujú, eh, hace que me dé tanto miedo, ¿no? Y que vea ujú, como algo tan riesgoso, tan, tan riesgoso, ujú. casi como que están los nazis afuera de mi puerta esperando para atraparme, Por ser sanadora. por ser sanadora. Ujú, Mm. ujú, Y todo el trabajo que lleva a darse cuenta que bueno, que esa es la vida que le tocó vivir quizás a alguno de tus ancestros, que no es tu realidad actual, que ujú, aunque sientas mucho amor y pertenencia, porque también creo que lo que más nos duele de soltar una lealtad es ujú, decir, y si ya no pertenezco a mi clan, ¿a dónde pertenezco? ujú, ¿No? ujú. Exacto. Eso es muy fuerte y poder tener la compasión de hacerlo paso a pasito. Ujú. Así es. Paciencia, Ujú, mucha paciencia y ujú, el valor que tiene que alguien más te pueda apoyar en este camino, porque es muy difícil hacerlo solo.
Yo creo que no se puede, o sea, es como No se puede, no se puede, es bueno, hay gente que ha podido, pero aún así han requerido ayuda en algún momento de la vida, pero sí necesitas, alguien que te acompañe, que te dé contención y que con su comprensión, y con la mirada compasiva y una escucha generosa, te dé todo el espacio que se necesita para poderlo mirar, para poder transitar por ese camino y para poderlo sanar, ¿no? Es difícil que uno pueda solito así darse cuenta de todas estas cosas, pues siempre hay un maestro, siempre hay un terapeuta, siempre hay un sanador, siempre hay un guía, alguien que nos acompaña en el camino y nos va prendiendo la luz para que podamos ver nuestros propios pasos, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que con esto que me compartiste, que nos compartiste y que, bueno, por supuesto que es una historia muy, muy hermosa, también, me hace recordar a mí, todas las personas que yo he recibido en donde no tienen perdido su propósito de vida y su misión de vida y no saben quiénes son, no saben. Entonces me dicen: "Es que no sé quién soy, no sé para qué nací, no sé qué hago aquí", y de verdad es una pregunta constante en sus vidas. Y entonces, resulta que son personas que fueron educados desde los abuelos y quizás antes, pero la educación era tienes que ser muy inteligente, tienes que ser muy educado y tienes que verte muy bien. Entonces, tenemos aquí una base educativa en donde no hay conexión con las emociones. No hay una pregunta de qué sientes, qué quieres, cómo estás, qué dice tu corazón. No, eso es como, ay, ¿de qué me estás hablando?, ¿no? Entonces, la conexión que hay con el corazón o con el ser está cortada, porque lo único que funciona es la cabeza, es la intelectualidad. Y en esta intelectualidad, claro que va a ser gente muy inteligente, muy culta, muy de muchas ideas, de muchos datos, muy, muy inteligente. Te va a poder hablar de la conciencia, te va a poder hablar de cuestiones de psicología incluso, pero todo va a ser manejado desde la cabeza, a nivel muy intelectual. En el corazón no va a haber ninguna resonancia. Y es cuando este vínculo está cortado. Entonces, cuando nosotros podemos, ver que esta es la educación que nos formó y que además está sostenida por los buenos modales, por la buena manera de que uno tiene que reaccionar, por todos estos condicionamientos que te ponen en un lugar de cero contacto contigo y con lo que quieres. Cuando empezamos a mirar esto y lo empezamos a romper preguntándonos, la famosa pregunta: "¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué percibo yo? ¿Qué dice mi corazón yo?". Hay que aprender a escucharnos, a escuchar el cuerpo también. Entonces vamos tejiendo poco a poco la conexión con nuestro propio corazón. Y entonces va a poder surgir la verdad de nosotros mismos, ¿no? Pero esta manera de ser en donde la conexión del corazón está interrumpida, también la venimos repitiendo sin darnos cuenta por lealtad. qué valioso Ujú, episodio, de verdad, Marianne. Espero que a todos ustedes, tejedores y tejedoras de conciencia, también les esté llegando al corazón, les esté tocando fibras, les esté haciendo generarse preguntas importantes mm, y ganas de ser sí. investigadores de su vida y de sus O historias. detectives, Sí, o detectives, Ana, porque de repente no se sabe nada y entonces tienes que ponerte a ser el detective de la familia para encontrar esas verdades que quedaron ahí ocultas, ¿no? Bien escondidas, pero ahí están. así Sí, es, así es, así sí, es. sí, sí. Y invitarlos también, es mucho más lindo hacer este camino en comunidad. Ujú. Este,
si resuenan con algo de lo que les platicamos hoy, pueden escribirnos, mandarnos un mensajito para ser parte de la comunidad de Teos. Entre muchas Ujú. linternas vamos alumbrando más el camino y se hace también pues, un camino más amoroso, acompañado. Ujú. Así, ujú, así es. Así es. Mariana, ¿algún otro mensaje que te gustaría dar para cerrar este episodio? Para mostrar esa luz también que siempre está al final del túnel, las herramientas, las prácticas Sí. y el valor que tiene sanar esto en nuestra vida cotidiana. Yo creo que estamos en un momento planetario que es un privilegio, ¿eh? Porque, antes no había este tipo de cuestionamientos. Había otros, ¿no? Luego se perdieron, luego así vamos y venimos como humanidad, pero yo creo que estamos en un momento de mucho despertar de conciencia. Entre más personas podamos ir despertando la conciencia, pues mejor, porque vamos a poder evolucionar como humanidad de una mejor manera. Entonces es un momento muy hermoso en donde tenemos muchas herramientas que nos van permitiendo el despertar de nosotros mismos y tener tratos entre nosotros mucho más respetuosos, dignos, amorosos, eh, que puedan sostener nuestra vida cotidiana de mejor manera. Entonces, pues eso también agradecer que somos testigos de los cambios que está habiendo en la humanidad, en el planeta. Aunque parezca que no, sí, 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 así es, se va tejiendo cada vez más luz. Y, sí. queridos tejedores, si este episodio les ha aportado valor, ahí ese grupito de amigas, de amigos que tienes, dale compartir. Reenvíales este episodio, comparte este pedacito de luz, que es el mejor regalo que nos puedes hacer. Y Ujú. los escuchamos con sus comentarios, con sus preguntas. Les mandamos un abrazo con mucho, mucho amor. Sí, abrazo a todas aquellas personas que nos escuchan con todo nuestro amor.